Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de ayer yo les envié un acertijo, por lo visto que no han podido resolver, ¿sí? Porque no me ha llegado ningún mensaje. Ya, el acertijo era de qué manera 11 más 3 resultaba 2, ¿sí? Quiere decir, ese 11 y 3 yo lo voy a convertir en tiempo. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo dijera, si ahora es las 11 más 3 horas, serían las 2 de la tarde, ¿sí? De esa manera es que resulta 11 más 3, 2. En el transcurso de la semana igual les seguiré dejando más acertijos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar lo que es geometría. La semana pasada nos habíamos quedado en los ángulos y su clasificación, ¿sí? Habíamos visto ángulos agudos que medían 90 grados, perdón, menos de 90 grados, ángulo recto que mide 90 grados, ¿sí? Y ángulo obtuso que mide más de 90, pero menos de 180, ¿sí? Y un ángulo de 180 se llamaba ángulo llano. El día de hoy vamos a ver el complemento y el suplemento de un ángulo. ¿Cuándo decimos complemento o suplemento? ¿No? Grábense bien. Complemento, ángulos complementarios y suplementarios, ¿sí? Dice, los ángulos complementarios. ¿Cuándo me digo que un ángulo es complementario? Cuando es igual a 90, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, es aquel par de ángulos cuya medida suman 90, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo beta más ángulo alfa, ¿no? Aquí tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa, dice, forma este ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si yo dijera, yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuál sería su complemento? Quiere decir, ¿cuánto falta para llegar a 90? Entonces, si yo tenía uno de 30, me faltaría otro ángulo de 60, porque 30 más 60 me dan 90, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Dice, el complemento de un ángulo es 75. ¿Cuánto mide el ángulo? Ya me está dando la respuesta. Dice, el complemento es 75. ¿Cuánto mide el ángulo? Por ejemplo, el complemento es 90, ¿sí? Entonces, 90 menos alfa, porque no me dice qué ángulo. Dice, me da como resultado 75, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Este 90 que estaba aquí, ¿no? Este alfa que estaba, pasó al otro lado con signo positivo. Y este pasó al otro lado restando. Entonces yo digo, 90 menos 75, ¿cuánto me daría? 15, ¿no? 15. Entonces, el ángulo sería 15. Muy bien, chicos. Pasamos a otro. Dice aquí, si alfa es igual a 20 y beta es igual a 70, entonces alfa y beta son complementarios. ¿Por qué? Ya. Son complementarios, dice, porque los dos ángulos suman 90 grados. O también puedo hacer de esta forma. Mira, yo tengo aquí alfa. Me va a resultar alfa 90 menos
beta, ¿no? Me da alfa, que quiere decir beta es 70. 90 menos 70 me va a dar 20. O también 90 menos 20 me va a dar 70. Viceversa, ¿no? Entonces dice, porque estos dos ángulos suman, ¿no? 20. Muy bien, chicos. También les había dicho que teníamos ángulos suplementarios. ¿A qué decíamos o a qué llamábamos ángulos suplementarios? También, ¿no? Está formado por dos ángulos que dan como resultado la suma de 180. ¿Sí? Entonces dice, es aquel par de ángulos cuyas medidas suman 180. Por ejemplo, mira, aquí tengo un ángulo beta más el ángulo alfa me dio un ángulo de 180 grados, que vamos a ver un ángulo llano, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el suplemento de un ángulo de 87 grados? Estoy buscando su compañero, otro ángulo que los dos sumados, ¿cuánto me van a dar? Me deben dar 180. Entonces, ¿cómo encuentro ese ángulo? Fácil, ¿no? Yo resto. ¿El suplementario cuánto es? 180, ¿sí? Menos 87. El alfa, ¿no? Entonces yo digo, 180 menos 87, ¿cuánto es? 93. Entonces, el ángulo complementario de 87 es 93. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Pasamos al siguiente. Entonces, el suplemento es un ángulo de 93 grados. Acá se movió este angulito. Dice, se sabe que el ángulo beta y el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios. Escucha, Si además alfa es igual a 100, ¿cuánto mide el complemento de B? Dice, ¿no? Pasamos aquí. Dice aquí. Solución. Alfa más beta es igual a 180, porque acá me dice, se sabe que alfa más beta son suplementarios. Entonces, estos dos suman 180. Si además dice que alfa mide 100, yo ya sé cuánto mide alfa, entonces le coloco ahí 100 más beta es igual a 180. ¿Qué hago entonces? Este 100 que está aquí sumando, le tengo que pasar aquí restando, ¿sí? Y quedaría así. Beta es igual a 180 menos 100, ¿sí? ¿Cuánto es 180 menos 100? 80. Entonces beta es 80. ¿Ustedes creen que ahí terminamos? No, ahí no termina, ¿cierto? No termina ahí, porque aquí me dice, ¿cuánto mide el complemento de B? Ya, yo ya, de alfa, perdón, de beta. Si beta es 80, ya, ¿el complemento cuánto es el complemento? Cuando me hablan de complemento, ¿cuánto debe sumar? 90, ¿sí? Entonces digo, si aquí yo tengo 80, ¿cuánto faltaría para llegar a 90? 10, ¿no? O también puedo hacer 90 menos 80 es igual a 10. Entonces, luego el complemento de B es 90 menos 80 igual a 10. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo y escuchen bien, Tienen que fijarse bien. Dice, el complemento de X es el doble de X
Ah, ya. El complemento de X es el doble de X. Ah, ya, X. ¿Sí? ¿Complemento cuánto es? Complemento es igual a 90. Entonces yo digo, 90 menos X es igual a 2X. Así quedaría. 90 menos X es igual a 2X, porque me dice, el complemento de X es el doble de X. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué hago aquí? Este X que está restando se va a pasar aquí sumando. Entonces quedaría de esta forma. 90 es igual a 2X más X. ¿Sí? Entonces, ahora digo, 90 es igual a 3X. ¿Ya? Y 3X aquí está multiplicando. El 3 está multiplicando. Aquí se debe pasar dividiendo, ¿sí? 90 entre 3. ¿Y cuánto será 90 entre 3? Es igual a 30. Entonces, ¿cuánto vale X? 30. A ver, comprobamos, ¿sí? ¿Cómo comprobamos? Dice, el complemento de X es el doble de X. Allá. Entonces, si X era 30, ¿sí? ¿Su complemento cuánto es? 60. Porque 30 más 60 me da 90. Y 60 es el doble de 30. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Es una clase muy fácil, sino que hay que saber interpretar bien, leer bien para poder interpretar y resolver los ejercicios, ¿ya? Espero que hayan entendido, chicos. Les voy a dejar la clase en la plataforma, en gestor de clase, y la tarea va a estar en gestor de tareas. Por favor, me hacen llegar sus tareas. De preferencia quisiera que ya empiecen a utilizar la plataforma, porque de esa manera nosotros llevamos la cuenta de sus notas, de su puntualidad, de todo eso. Ahora, los que sí no pueden acceder y hablaron conmigo normal, yo les seguiré enviando al WhatsApp sus clases, ¿sí? Muy bien, chicos. Les dejo hasta mañana. Cuídense.